Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hace tiempo que no nos veíamos. Tuvimos un pequeño descansito, pero no pasa nada. Aquí estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos y nos presentamos, ya saben. Yo soy Alma Celina Jessica Jerez por acá. y esto es Las Déboras. Estudien. Y en esta ocasión nos regresamos al Antiguo Testamento. Ya saben que vamos una y una. Entonces, en esta ocasión vamos para atrás y vamos a estudiar la vida de una mujer que ha sido señalada de manera bien injusta, porque le cargan con la responsabilidad de algo que no fue su responsabilidad y que al contrario, ella fue la víctima de lo que pasó. Vamos a hablar de Betsabé, una de las esposas del rey David. Y como decíamos, generalmente, si seamos honestos, generalmente a Betsabé nos la ponen como ejemplo de una mujer tentadora, ¿no? Ejemplo de esa mujer que corrompe a los santos varones del Señor. Ejemplo de una mujer así, ya saben, seductora, ¿no? Pero si leemos la Biblia de una manera correcta, si leemos la Biblia de una manera objetiva, la historia no fue así. Yo creo que hay un La detalle historia- importante que muchas veces, más allá de leerla en sí de forma correcta, bueno, hay pasajes que se leen mal, de verdad, que no se atienden a los detalles de la historia. Pero tal eh, vez aquí es un poquito más difícil porque hay que conocer un poco más el contexto. Y sí, ahí nos cambia la historia. Ahí está el detalle, porque el sí. texto dice lo que dice, ¿verdad? La Biblia dice lo que Mm, dice, pero no está pensando en nosotros 2000 años después, sino que, total. o más años después, sino que está contando una historia, listo. Ah, pero vamos con la historia, Sí. vamos con la historia. Entonces, vamos con la historia para que sepan de qué estamos hablando, a qué nos referimos. Bueno, la historia de Betsabé aparece en lo que es la historia, digamos, casi completa de Betsabé, aparece en segundo de Samuel, en el capítulo 11, aunque después ella aparece de manera breve en Primero de Reyes y en Mateo capítulo 1. Ya llegaremos allá. Entonces, platicamos. ¿Qué es la historia de Betsabé? Pues resulta que ya pasó en esta etapa de la época de la historia de Israel. David es rey, ya tiene tiempo siendo rey, ya no acaba de subir al trono. Y entonces el pueblo, para variar, está en guerra, se están peleando con alguien. Y entonces David, en lugar de ir al frente de batalla, pues, como rey, él se queda en el palacio, ¿no? Entonces, pues como no hay nada que hacer, se pone ahí a caminar por la terraza del palacio, o sea, palacio altote, obvio. Y resulta que en eso voltea y ve en una de las casas de al lado a una mujer muy bonita que se está bañando. Y entonces, pues se le antoja a la muchacha porque está muy bonita y la manda a llamar. Aclaremos un punto, aquí David ya tenía cuatro esposas. Entonces la manda a llamar, obviamente no fue nada más para tomar el té, se acuesta con ella y la manda de regreso a su casa y aquí no ha pasado nada. El señor se entretuvo un ratito en la tarde, ya no pasó nada, ¿no? El problema es que sí pasa, porque ella va y le avisa que está embarazada. Y entonces David entra en pánico y dice, ok, ¿cómo remediamos esto? Y entonces resulta que ella estaba casada con un soldado llamado Urias. Entonces él, siendo soldado, andaba allá en el frente. Entonces lo manda a traer, ¿no? Y le dice que como ha sido muy buen soldado, pues que le van a dar unos días para que venga a descansar aquí a su casa con su esposa. Pero pues como decimos aquí en México, le sale el tiro por la culata a David, porque Urias no se acuesta con su esposa, ni siquiera duerme en su casa, se acuesta en la puerta de la casa, porque él dice que él no, o sea, que como ¿no? Sus hermanos, sus compañeros de guerra están allá en esas condiciones tan tremendas y él va a estar disfrutando del calor de su esposa, ¿no? De la cama con su esposa mientras sus hermanos están allá. Entonces, pues no le sale el asunto y se regresa, o sea, Uriah se regresa a la batalla. Y entonces David toma una decisión muy fuerte, muy fea, y que la verdad es una de las cosas por las que se le recuerda mucho. David toma la decisión de mandar instrucciones al general de que ponga a Urias al frente de la batalla, que prácticamente es Muerte mátelo. segura.
Obviamente, si los que están hasta el frente, pues es como se le dice carne de cañón, obviamente. Entonces, pues fallece Urias y aparentemente como que pues ya no pasa nada, o sea, ya no pasa nada en cuanto a eso, pero pues Betsabé está embarazada y o sea, se le va a notar, o sea, entonces se la llevan al palacio y ya es una de las esposas de David y dice que Betsabé escuchó que platicaban, que comentaban que Urias estaba muerto, o sea, ni siquiera le avisaron. Entonces pasa el tiempo, nace el bebé, es un niño, y entonces el niño cae muy enfermo y vaya, a final de cuentas el niño muere, ¿no? David en este momento se enfocan en David y David pasa por un proceso muy duro en el que se da cuenta que es el precio que va a tener que pagar por los pecados que cometió. Este, termina eso, o sea, muere el niño y entonces David se reconcilia, digamos, con Betsabé y se embaraza Betsabé nuevamente. Y en esta ocasión nace un niño que es un niño muy conocido, que es un niño, porque además que fue un niño muy amado por Dios, porque de esta segunda unión nace Salomón, el rey Salomón. Pasan muchos años. Aquí termina la historia de Betsabé en Segunda de Samuel, el capítulo 11. Pasan muchos años y cuando David está por morir, ya está muy grande, ya está muy viejito en su cama, el profeta Natán, que fue el profeta que le reclamó y le encaró a David sobre su pecado, le recomienda a Betsabé que vaya a hablar con David y que le recuerde que su heredero es Salomón, porque uno de los tantos hijos de David andaba ya alborotando el gallinero. Entonces, Betsabé habla con él. Aquí vemos, yo veo un poco como ya con el tiempo, pues probablemente se andaron las heridas y ya hubo una reconciliación porque David le escucha. David le escucha, pone atención a lo que Betsabé le dice y hace lo que Betsabé le dice, ¿no? Y entonces Salomón toma el lugar de su padre como rey. Más adelante, ya cuando Salomón es rey, vemos que él pone una silla a un lado del trono para su madre. O sea, Salomón honra a su mamá por encima pues, de todo mundo, ¿no? Y escucha a su mamá respecto, la mamá le pide, por favor, le intercede por una persona que quiere casarse con una de las que fue concubinas del papá. Y al final de cuentas no se lo concede, de hecho termina matando al tipo. Pero vaya, escucha a su mamá y la tiene como que ahí, ¿no? Como consejera. Y ahí es donde es la última ocasión que escuchamos sobre la vida de Betsabé, hasta, que ya lo mencionaremos, ese hermosísimo versículo en Mateo 1:5, en donde nos mencionan a Betsabé. Sí. Hoy hay varias cositas interesantes acá que tienen sentido cuando nosotros hacemos una lectura en clave de género. Y Oh, sí. sobre todo porque esas lecturas son importantes por la consecuencia de esas lecturas que tienen que ver con cómo la palabra tiene sentido hoy día para nosotros, para nosotras, hoy, en este 2025. De partida hay varias cosas que no sé si usted en su momento se preguntó leyendo la historia, pero a medida que de repente uno va leyendo un poquito más, va pudiendo responder algunas cosas. Uno, como decía Alma recién, pasa algo interesante con esta historia porque por lo general se habla muchas veces en los devocionales, los estudios de mujeres de la Biblia, los mismos títulos a veces de las mismas Biblias, se habla de esto del pecado que cometieron, del adulterio que cometieron, en este caso David y Betsabé. Porque como decía Alma, Betsabé estaba casada con Urías. Ya, era una Ujú. mujer casada. De partida me acuerdo en una predicación de un pastor hace años atrás, él parte hablando de esta historia, obviamente bajo una óptica de David, pero dice, aquí ya partimos mal, dijo el pastor, porque el rey debería estar en el campo de batalla, no en la casa, no No, flojeando, sino que si su ejército Ajá, está en así es. batalla, el rey tiene que estar en batalla. ¿Qué andaba haciendo David? Estaba en la casa flojeando, dejando de lado sus deberes de soberano, de Sí, rey, de guerrero, y por eso termina donde termina. Si lo hubiese estado sí, haciendo lo que haciendo le cosas que no corresponde, debe. no estaría esta parte de la historia.
Entonces, ya, partiendo por ahí. Entonces, dice que él estaba en la azotea, estaba mirando por la azotea y se encuentra en esta escena con esta mujer. Ahora, ¿por qué hacíamos este comentario? Porque muchas veces, como decíamos, se ha tildado a que poco menos Betsabé tentó al rey, porque, ay, casi desfilando desnuda frente Se le al puso rey. enfrente, ¿no? Claro, y también si uno va conociendo un poquito más acerca de cómo eran las construcciones de las casas en el tiempo bíblico, en el tiempo de, en este caso, del rey David, en todos esos periodos, nos vamos a dar cuenta que evidentemente las casas no eran como las nuestras. Y Mm. también esto va de la mano en con cómo funcionaban estos ritos de purificación, porque el texto bíblico nos dice que Betsabé se estaba purificando después de los días de su menstruación, ¿verdad? Entonces, claro, después viene un Ujú. periodo en que vive su proceso de menstruación y después hay un baño que es como un baño ritual, más que un baño higiénico como hacemos nosotros, sino que tiene Sí, que o ver sea, no con era un la baño de regadera, sí, no. Claro. Y eso implica que estos baños en las casas de la época, claro, no estaban en cuartos como los de nosotros hoy día, que es uno más de los dormitorios que tenemos, sino que muchas veces esta etapa del baño o esta etapa de darse unos baños más de tina que la ducha o la regadera como la hacemos nosotros, sino que eran unos baños como, bueno, no sé cómo llamarlo ahora, como de tina, sí, como de tina, pero que se Una tina encontraban grandota, en ¿no? las azoteas de las casas, en muchos casos. ¿Por qué? Pues Porque sí. llegaba el solcito y porque se Pues oye, supone que luego las hace frío. azoteas eran los lugares altos, entonces la gente de la calle no te va a ver de afuera. ¿Quién Exacto. te va a ver? Alguien que está más arriba, claro. El que está más arriba. Entonces, lo más probable es que haya estado Betsabé con sus concubinas en este proceso. El tema de la desnudez también es tema. Entonces, en este proceso, y ni siquiera como comilla desnuda, como uno imagina, sino que muchas Sí, o sea, veces no con estaba ropa menor. tomando el sol así ella como Dios la trajo al mundo. Sino No. que en un proceso que es más ritual, que es más que una Ujú. limpieza, así ya, no sé, con el jabón por aquí y por Sí, allá, sí. sino en un proceso más ritual. Entonces uno dice, pero ¿cómo termina David mirando? Claro, porque David estaba en un palacio, evidentemente mucho más grande que el resto de las otras casas, y las casas Claro. tenían estas costumbres de que en las azoteas quedaban estos espacios como, no sé, como balcones en la parte de arriba, en donde estaban estos lugares que eran como una Mm, especie de tinas donde llegaban las concubinas, te preparaban el agüita y venía esto de la limpieza ritual. ya. Entonces no es que tuviera precisamente así como la mujer, ay, no Sí, sé, no se estaba exponiendo, no desnuda se estaba exhibiendo. exhibiendo. No. No, lo más probable es que Sí, tuviera concubina, era la esposa de un soldado, lo más probable es que tuviera concubina o esclava y que le estuvieran ayudando, por lo tanto desnuda tampoco iba a estar. El tema de la desnudez claro. es un tema importante. Y por lo tanto dice, bueno, que el hombre la vio. También ahí va donde la mano, se la vio y la codició, pero también el detalle está en la posición, porque ese es un punto importante. Porque el va y dice, la quiero, tráigamela. Y le dicen, ella es Y casada. dile que no, No importa, no me importa. no Pues importa, sí. soy el Y rey. además, él es el rey, exacto. Dile que no al rey. Ese es un punto clave en esta historia, porque Mm, para que exista un pecado, y eso es un punto súper importante que hay que considerar, para que exista el pecado debe existir la voluntad del pecado. sí, Ese es un la punto intención clave. de. El pecado Sí. es una decisión personal que yo logro ejercer. El concepto de pecado, ¿no es cierto?, de errar en el blanco, es una Ujú. decisión que yo tomo. Y aquí esa es la pregunta del millón con la historia de Betsabé, que de repente ha sido bastante injusta, porque la pregunta es, ¿podemos imputarle el pecado del adulterio a Betsabé? Y ahí viene otra pregunta de raíz. ¿Podía ella acceder a decir no? Si él era el rey en un tiempo donde Mm. las mujeres son propiedad de un padre o de una esposa en este caso, y al rey. Y al rey. Porque nomás no es cualquier varón, es el rey. Entonces, ahí está el punto. Lo más probable es que evidentemente en ese tiempo no haya podido, ni siquiera le hayan preguntado, sino, permiso, el rey te manda a buscar. Venga, claro. Entonces, ahí está el punto central Pero de la ¿para qué? historia. Usted venga. No.
Es el punto central de la historia, que es preguntarnos, porque hoy nosotros desde la sospecha, como dice Elizabeth Schussler Firenze, desde la sospecha de un mundo que nos es más ajeno, que de repente por textos, libros nos vamos enterando un poco de las costumbres, nos preguntamos, Betsabé, dado la costumbre de la época de un rey poderosísimo o poderoso en su espacio, podía Ujú. acceder a ella y llegar y decir, no, sabes que no quiero, no me interesa, ni siquiera me gustas. Lo más probable es que no. Mm, Lo más no. probable en la época, evidentemente, es que eso significara la muerte, porque lo hizo con el esposo. Entonces, Ajá. sabiendo que estaba casado, lo que hace es llegar y toma a la mujer, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, realmente cuando vamos leyendo comentarios de esta historia y vemos el adulterio de, la pregunta es, ¿podemos también colocar a Betsabé en la misma bolsa? De decir el adulterio de si realmente tú no tienes el poder de decisión de decir, no, sabes que no quiero acostarme con el rey. Por lo tanto, cambia la figura. Ya no es un Claro, adulterio. ¿Qué sería entonces si tú no tienes la capacidad de decidir ese acto sexual? eso fue un abuso. Eso fue un abuso, claro. Si ella, Y por, y el por, texto por no un nos montón de cosas, dice, claro. Y luego también pensamos, te lo decía yo antes de empezar, a veces como que a mí me pasa, no sé si les pasa a todos, pero a mí de repente me pasa que cuando estoy leyendo las historias, a todos los personajes me los imagino como adultos jóvenes. O sea, porque como es muy raro que la Biblia mencione la edad de alguien, entonces me los imagino como que yo me imagino a todo el mundo en sus veintes, en sus treintas, ¿no? Y además, y por ejemplo, en este caso, yo en un primer momento, pues así pienso en David, ¿no? Cuando me imagino a David, me imagino a ese David guerrero, a ese David rey joven, y a Betsabé como una mujer joven. Pero resulta que si hacemos cuentas, David en este punto de la historia ya tiene como 20 años de ser rey. Por eso no anda ya en el frente, porque yo creo que ya fue así como de, ay, o sea, ya me duele la espalda, ya no es lo mismo andar a caballo a estas alturas. O sea, David probablemente aquí tenía como 50 años, mientras que Betsabé sí era una mujer joven. Y entonces también eso, o sea, es la posición de poder, o sea, es la disparidad obvia, la más grande y la más obvia es la posición de poder, pero también es una cuestión de edad, también es una cuestión de, vaya, de experiencia, como decimos en México, de que este señor ya tiene un colmillo que le arrastra. Ella es una muchacha joven. es que esa es la definición de abuso y que tiene Ujú, que ver que el abuso está marcado por una relación desigual de poder. Por eso que alguien, al tener este poder superior, por ejemplo, lo que vemos aquí con el rey, y yo sé que nos debe chocar profundamente esto porque David era el rey, es el personaje, ¿no es cierto?, del es Antiguo él, sí, Testamento. sí, Entonces, cuando es uno se pone él. a hilar más fino y dice, si Mm. Betsabé, ante la figura de poder del rey, no puede acceder voluntariamente a decir, sí, me gustas, quiero acostarme contigo, que además en la época bastante, eso tampoco ocurría. No Y iba a de hecho, pasar, hasta no. hace muy poco, esto está recién ocurriendo. Recuerden que hasta Sí. hoy día, en pleno presente, tenemos cuestionamientos tremendos hacia las mujeres que denuncian abusos sexuales o violaciones, porque lo primero que te dicen, ¿y cómo estabas vestida? Y esa es la misma la historia de No Betsabé, lo, ¿ah? Pero si ella no te estaba lo en el balcón provocaste. desnuda, Ajá. exhibiéndose ante el rey. Y por eso que esta figura, ¿no No. es cierto?, de mujer, que por lo general el abuso siempre está marcado por una relación desigual de poder. Hay alguien que tiene poder sobre la otra persona y por eso que nos vamos a dar cuenta que muchos casos de abuso eh, son, de partida son gente cercana, por lo general, muchas veces. Y hay una situación, como decíamos, desigual, hay alguien que tiene más poder sobre otro. Sí, ¿Ya? Entonces claro. ahí es donde uno se entra a cuestionar esta historia e insisto, sé que es bastante fuerte plantearlo así, que es como, oye, Ujú, entonces si no fue una relación voluntaria, que es lo más probable que no, era una mujer casada y él era el ujú. rey en ese momento, entonces uno dice, pero ¿cómo va a ser un abuso? ¿Cómo va a ser una violación si David es un hombre conforme al corazón de Dios? El corazón de Dios. Pero eso no quiere decir que sea un hombre perfecto y no quiere decir que no haya sido pecador. Y precisamente yo creo que este pasaje, si Dios quisiera que nosotros pensáramos que David era así, el Golden Boy, el hombre perfecto, este pasaje no aparecería en la Biblia.
Y además hay algo bien claro que nos dice la Biblia, muy claro en esta historia, porque no está solamente el hecho de haber tomado una mujer ajena, la esposa de alguien, sino lo que acarrea el pecado. Todo lo que Y el pasa detalle después. está en que, claro, esta mujer es casada, y además hay algo bien particular que no sé si usted ha notado en la historia. Y es que, porque uno tiende a colocar a Urias como un personaje secundario, y en efecto lo es, pero hay algo muy interesante en la historia, porque más encima David busca hacerlo caer, es decir, que se vaya a la casa, que se acueste con su Sí, esposa, sí. para que esa guagua termine siendo la guagua de él. Y resulta Claro, que ahí uno se da cuenta, leyendo la historia con un poquito de detalle, que Urias era un hombre, pero así no sé cómo llamarlo, de de intachable, principios esa es la intachables, palabra, sí. de principio. Porque, o sea, fuera otro, el rey le está diciendo, tranquilo, ándate para la casa, disfruta con tu mujer. De hecho, lo hace beber, así como para que se Para embriague y se que... vaya para la casa. Y él en la segunda ocasión, no. él se queda a dormir con los, si es que no me equivoco, se queda a dormir con los, en la corte del rey. Pero no Ajá. vuelve a la casa, en la segunda No parte de la vuelve a historia. en la No vuelve a segunda. su casa. Le pregunta, ¿y qué pasó con Urias? No, que se quedó Ahí quedó. entonces, a eso vamos, que más encima, o lo que más lata da, es darnos cuenta de que Urias era un hombre de principio, un hombre Era un buen intachable en el hombre. sentido que decía, ¿cómo yo voy a estar Sí. disfrutando con mi mujer si mis compañeros soldados están muertos en batalla? Y se da cuenta son los principios que David no tiene, porque a él no le importa Resulta que que en los este soldados estén punto él es muriendo un en mejor hombre batalla. que David. Ujú. En este punto sí, él es un mejor hombre que David. Dice, no le importa que los otros estén muriendo en batalla. Él está en su casa, tranquilo, descansando. En cambio, Urias Claro. le dice, oye, pero vete a tu casa, disfruta con tu mujer, las bondades de tu mujer. Y dice, ¿cómo yo podría estar No. comiendo, bebiendo, disfrutando del amor de mi mujer si tengo a mis compañeros que están muriendo en la batalla, así como entregando la vida por el imperio? Y ahí es donde uno dice, o sea, más encima mandó a matar a alguien que Sí, era alguien sí, que responsable era para un... con el imperio. Porque Sí, sí, él, como sí. buen general de ejército, su corazón estaba con su ejército, con el imperio, con el reino. No con el imperio, con el reino. Con el Entonces ahí es reino. donde uno se da cuenta Sí. cómo de repente el pecado le llevó y nos llevó, porque lo traemos cada uno de nosotros, cómo el pecado nos lleva a caer bajo, Sí. tan bajo. Y Así que, como sí, un primer pecado, si no paramos ahí, si no nos arrepentimos de manera inmediata, va a ser otro, o sea, se va a volver una cadena una bola de y una nieve. cadena de cosas cada vez más graves, porque tienes que ir tapando lo anterior, tapando lo anterior, tapando lo anterior. Pero entonces, sí, como decías, el pecado es una decisión personal, pero las consecuencias del pecado no son personales. Y aquí la mayor afectada fue Betsabé, la mayor afectada en un montón de cosas, porque ella fue abusada, ella tuvo que soportar esta relación que no quería, tuvo que soportar un embarazo que ella evidentemente no creo que deseara, o sea, que ni esperaba ni deseaba por el origen que tuvo este embarazo. Un matrimonio que ella no quería. Ella estaba casada con un hombre que evidentemente era un buen hombre. Entonces, un matrimonio que no quería. El luto por un marido que sí quería, que además nadie tuvo la decencia de decirle, oye, tu esposo se murió. Ella se tuvo que enterar porque lo escuchó. O sea, a la pobrecita la trataron, pero como trapo, o sea, Y no está su no voz en contó para ninguna parte de este nada, fragmento de la historia. nada, Entonces, ahí es donde uno se nada. encuentra con un escenario súper duro, porque, por ejemplo, David fue distinto con Abigail. Sí, Fue como en Abigail, la pero va a ahí invitar, así como, la busca, sí, pero David tenía 25 años cuando conoció a Abigail. Venía precisamente venía de ser un guerrero para Dios, de estar él en la batalla peleando por Dios, de ser el consentido, ¿no? El Golden Boy. Acá ya está cómodo, ya está más viejo, ya está más mañoso y ya está más flojón. Y entonces,
abusar. Y que también así Sí. rapidito, ¿eh? Siempre enfocamos la cuestión del adulterio sobre Betsabé, pero ojo, David también era casado Pero como era y el rey, cuatro podía veces tener, ¿no es cierto?, diferentes y no le esposas y importó. concubinas. Pues Entonces ahí es sí, donde pero llegamos a darnos cuenta de un escenario que es complejo porque nos muestra la realidad que han sufrido las mujeres no solo en ese tiempo, no solo en ese tiempo en que quien, como insisto, era posesión de un padre, de un esposo y el que tiene más poder la toma, y eso no sale solo en estas historias, salen en varias historias diferentes, donde por ejemplo, si se acuerdan, las hacen pasar por hermanas. ¿Por qué las hacen pasar por hermanas? Por ejemplo, en el caso de ujú. Abraham y de Abraham Isaac, y porque de los dos Isaac. hicieron lo mismo. Y sea lo Ujú. mismo. ¿Pero por qué? Porque llega alguien con más poder y dice, yo le quiero. ¿Y el esposo? Mátalo. Entonces, uno es como el espacio de los más fuertes. Las mujeres son objetos que se pueden tomar y dejar, que tomas, Sí. ocupas y desechas. Pero eso, uno puede decir, ya, pero eso pasa en los tiempos bíblicos. Los No, tiempos, aunque tenemos un tremendo desarrollo de las mujeres en muchas áreas, tenemos, no sé, la participación laboral, académica y todo eso, pero hay cosas que no han cambiado mucho. Y hoy no. siguen existiendo muchas más Betsabé, muchas más Betsabé. Entonces ahí es donde nosotros, Sí. antes de, quiero devolverme al castigo, porque todo, como decía Mm, Alma, toda esta historia está narrada desde los ojos de David, porque en sí. ninguna parte sale la voz de qué está pasando, Betsabé. qué está sintiendo Betsabé, Ah, como decíamos, lo hacemos desde la sospecha, porque nosotros no ujú. sabemos si ella decía, oh, sí, sé que me gusta David, sí, No, órale, no vámonos. sabemos, no sabemos, no ¿Ah, sí? lo dice la historia. Ajá. ¿Por qué evidentemente Ujú. no lo dice la historia? En algunos casos nos habla un poco más profundamente de lo que están sintiendo las mujeres, la mayoría no. Pero eso también nos lleva a ver un detalle importante y es que Dios evidentemente no estuvo de acuerdo, nos dice el relato, que Dios lo castiga. Y lo castiga con la muerte de este hijo, considerando que un hijo varón es bastante importante en la posición que él está, ¿no es cierto? Porque son Ujú. los herederos, de hecho, cuando nacían mujeres ni siquiera se menciona a Dina porque está respondiendo a una A una pelea cuestión puntual que específica. hubo, si Ujú. no, no saldría. Entonces, cuando nace un hijo varón, y sobre todo en la corte, es tema. Por lo tanto, el Es castigo, que dice, no, es que importante. Dios se lo castigó, y no sé si se dan cuenta, pero en el relato, independiente, eh, independiente que se le imputa a él el pecado, ¿no es cierto? Pero ese Mm. castigo también es sufrido por Betsabé, porque Claro. independiente que tal vez ella, insisto, estamos hablando desde la sospecha, el texto no nos dice, haya querido o no haya querido, aún así ese hijo estuvo en ella. Y puede ser que Era su bebé. incluso hasta lo haya querido, porque, ojo, muchas veces uno se puede dar cuenta que ante, incluso si supusiéramos definitivamente que esta es una historia donde ella tal vez no quería estar con él, insisto, lo estamos Ujú. suponiendo, no sabemos, no lo dice el texto, Sí, pero suponiendo que tal vez ella haya sufrido violencia en este acto, en muchos casos las mujeres, independientes que el acto es difícil, es duro, las mujeres deciden o más que decide, las mujeres, algunas no les es difícil ujú, obviamente vincularse con este bebé, algunas sí. De hecho, ujú, estadísticamente, uno de los trabajos que hice hace unos años atrás en el Centro de la Mujer decía que, no sé, de 10 mujeres, 6 decidían quedarse con estos quedarse bebés. con él. Que era más grande la estadística, no me acuerdo el Ujú, porcentaje superior, fue hace años, en que la estadística, ellas preferían, no es porque podían darlo en adopción, podían entregar a estos pequeños, ellas decidían quedarlos o después cuando ya se aprobó la ley no abortarlos. Y es ujú. complejo, un escenario súper complejo, y Sí, lo digo porque yo vengo de una historia así de dura. cumple. Entonces de repente uno entiende, eh, como decíamos, el que haya querido, decidido quedarse con los bebés o no, generar afecto, y ahí no podemos emitir juicio de valor de nada, porque Claro que cada no, historia de es nada. distinta, cada experiencia es distinta. Ahí yo creo que nadie Claro. podría emitir un juicio de valor. Pero además, a lo que iba con esto es que
Se menciona el dolor de él, que él hizo luto, Sí. pero al quien tuvo ese Y ella, bebé, quien le creció ese bebé, quien dio a luz ese bebé, fue ella. Y en ninguna parte de la historia tampoco se visibiliza ese dolor que pudo haber tenido o no. Insisto, hablamos siempre de un condicional porque nos vemos más en la historia. Entonces hasta ahí es que de repente uno dice, hay un Dios les pasaje, castiga. hay un versículo al final, cuando ya pasa la muerte del bebé, cuando David ya, digamos, ya se pone a cuentas con Dios y está en paz con Dios por lo que pasó, que dice que David consoló a Betsabé. Y entonces creo que eso nos puede ser el indicativo de que sí le dolió, de que sí sufrió, de que a ella también le afectó, pero creo que sí lo importante es, no lo importante, pero es un punto a resaltar, es el hecho de que a final de cuentas el castigo se enfoca en David, porque a David es el que se le hace responsable. A eso. El relato hace responsable a Pero David por las el pecado, consecuencias no a Betsabé, también aunque la llegan. consecuencia le afecta a ella, Mm. aunque la consecuencia también le afecta a ella, pero también vemos como lo vemos de verdad, con todas las historias de las mujeres en la Biblia, con todas las historias, sobre todo con estas historias tan duras, tan difíciles, vemos cómo Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con lo que pasa. Dios condena lo que pasa, pero además Dios restaura a Betsabé. Dios incluso la eleva a una posición en la cual, vaya, pasan años, pero a una posición en la cual se vuelve incluso una consejera, tanto para David como para su hijo. Y vemos la Y influencia de las mujeres en la corte también. Y ahí sí se exacto, o sea, el escucha hecho su de voz. que, y ahí sí se escucha su voz, exacto. Y vemos cómo Salomón la pone a un lado de él, a un lado del trono sienta a su madre. O sea, teniendo Y así, o sea, es la persona más cercana a él, la persona de más influencia sobre él, sobre el rey más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Escuchaba a su madre. Y ahí es Entonces, esto de verdad para importante, mí es un regalo sí. importantísimo de parte de Dios, muy, muy poderoso de parte de Dios. Y ahí correcto, es súper importante de repente releer las historias, como hemos dicho varias veces en este rato, desde la sospecha, porque evidentemente hay cosas que nosotros no sabemos, pero podemos irnos preguntando por la realidad, porque esa mujer de miles de años atrás era una mujer igual que tú y una mujer igual que yo en un hecho puntual. Entonces, evidentemente, esa mujer, como decía, David la consoló en su sufrimiento, o sea, fue una mujer que sufrió, que vio las consecuencias de ese acto en un hijo que perdió, pero también nos ha mostrado, sobre todo hoy día hablando, estamos en el mes por lo menos acá en Chile, estamos en el Ujú, mes de la prevención de la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre, y esta es una de las historias que mejor retrata eso, que lamentablemente no ha cambiado con el paso de los siglos. Si bien las mujeres hoy día, como decía adelante, tenemos un lugar en que podemos estudiar, podemos trabajar, que no somos posesión de nadie, en ujú, legalmente hablando, explico eso. Legalmente hablando, no somos la posesión de tu esposo ni la de tu marido, ¿no es cierto? Somos ciudadanos que tienen los mismos derechos y deberes, por lo menos en nuestros países, pero sí en la práctica hay algo que en el paso de los siglos no ha cambiado. Nosotros acá en Chile estos días tenemos noticias hace, no sé, ayer o antes de ayer, pero desgarradoras, desgarradoras en un pequeño pueblito acá de la zona central. Una expareja entra a la casa de la mujer, de su exmujer, y la apuñala a ella y a los dos niños pequeñitos. ay, Ellos están en riesgo vital y ella murió en la calle buscando ayuda. Entonces ahí ay, uno Señor. vemos la historia para atrás, nos damos cuenta de este poder que se ejercen sobre otros, porque de hecho en los comentarios de la noticia, porque está en todas las redes sociales, en todos los portales de noticias, ahí yo respondí uno que decía, eh, pero ¿por qué? Es que a veces las mujeres vuelven. Y yo decía, sí, hay que entender cómo Ujú, funciona el fenómeno de la violencia, pero también sí, porque es un fenómeno en donde se ha ejercido violencia por tanto tiempo, pero además hay que considerar por qué muchos de los hombres, que estas historias terminan en femicidios, sienten que tienen el poder sobre la otra persona.
Es decir, no estás conmigo, no estás con nadie. sí, Y ahí está el punto, que nosotros vemos una historia de hace miles de años atrás y llegamos hoy día a nuestro presente y nos vamos a dar cuenta que más allá de que sea un rey o que sean personas comunes y corrientes, sigue habiendo un tema de poder en que en estas relaciones de sí, pareja, eh, algunos piensan que eres posesión del otro, que me perteneces, por lo tanto, si no estás conmigo, no vas a estar con nadie y te mato. sí, Y sí, sí, sí. evidentemente esta O, violencia la ejerce quien tiene más poder sobre el otro. claro, o estas historias que se dan hoy en día, o sea, que se dan así muy, y mucho más seguido de lo que quisiéramos, pero por ejemplo, hablando de esta cuestión de la posición de poder, por ejemplo, estos abusos tan comunes que se dan en lugares de trabajo, en escuelas, ¿no? Con directores, con jefes, que como saben que tienen esta posición de poder, obligan a las empleadas o a las alumnas, las obligan a tener una relación con ellos, que es exactamente lo que hizo David, ¿no? Las obligan y entonces, que a lo mejor te pueden decir, no es una violación porque no dijo que no, no, pero es abuso, porque es abuso de poder, porque ella no podía decir no, porque también es eso, es bien fácil estar de este lado y juzgar y decir, ay, pues, ¿por qué no le dijo que no? O sea, es que a veces no se puede decir que no, incluso el día de hoy. Sí, por lo Incluso mismo, el día porque de uno hoy, a dice, veces no se puede decir que no. uno dice es que no, no era una niñita pequeñita, sí, pero es que poder, influencia. Y eso es lo que se Sí, llama el consentimiento viciado, porque si bien las niñas dicen sí quiero, pero la pregunta es, ¿tienen la madurez para saber comprender el tipo de relación que están teniendo? Porque evidentemente sí, está manipulado. Entonces, el llamado tal vez hoy día es, primero en estas historias, si nos vamos para atrás otra vez, nos vamos a dar cuenta de que nos muestra la naturaleza de Dios como decíamos ya. David no fue una persona perfecta, nadie lo es, y eso es algo que igual nos enseña mucho y que tiene que ver con que podemos pasar tiempos de gloria con Dios y podemos vivir tiempos así muy malos cuando caer nos muy, muy alejamos un bajo. poco y ya nuestra vida puede, cuando nos alejamos de escuchar la voz de Dios, nuestra vida puede llegar a vivir estos episodios que tal vez jamás imaginaste. Pero también reconocer que cuando hacemos esta lectura de género es darnos cuenta, es poder ir identificando no solo cómo se manifiesta Dios, en que lo que tú decías recién, es que Dios no estaba de acuerdo y Dios lo castigó, Dios castiga. Y cuando nos damos cuenta de que si bien este castigo evidentemente también le llega a Betsabé por el dolor de la pérdida de un hijo, eh, pero luego vemos una reivindicación de esta historia y vemos que Betsabé, y es el sello clave, vuelve a aparecer en Mateo 1:1 en la genealogía de Jesús, como una de las abuelitas de Jesús, de esas cuatro Sí, mujeres que Dios coloca ahí, mujeres extranjeras, algunas de dudosa procedencia, pero en este caso en particular, porque ella sale ahí y dice mujer sí. de Urías. La mujer de Urías. Sí. Entonces Dios reconoce, y ahí es donde nosotros tal vez estará pensando, y ustedes, ay, ¿por qué deducen eso? ¿Por qué deducimos todo lo que deducimos? Porque después Mateo termina diciendo a Betsabé, mujer de Urías, Urías, no de David, No de David. sino Así que lo es. recuerda en la genealogía de Jesús con su real esposo y con su esposo casada bien, ¿no es cierto? Sí, No como esposa de David, no la está reconociendo en la genealogía del mismísimo Jesús, no la primero la reconoce, ya partiendo por ahí, ese es un avance impresionante, pero además la reconoce no como la esposa de David. Se supone que no, Jesús es del linaje de David, sino que reconoce a Abigail como mujer de Urias. Y ahí es donde uno termina de decir, no, es que definitivamente aquí lo más probable es que el pecado que se le imputa a David haya sido precisamente tomar esta mujer, no solo como propiedad de alguien, que de repente las ujú. historiadoras que hacen Sí, teología en clave de género van a decir, sí, pero es que se está reconociendo ahí que era propiedad, sí, pero además sí, este vínculo. Y eso es importante que cuando hacemos esta lectura, hagamos esta lectura entendiendo lo que significaba para la época, pero también traigamos esta lectura hoy día o estas relecturas hoy día para darnos cuenta
que el poder sigue estando hoy por sobre sí, las mujeres. Por eso en el taller de violencia nos decían, hacían hincapié muchas veces las hermanas, dicen, sí, es que los hombres también sufren violencia. Claro que sí, los hombres sí, sí, también sí. sufren violencia. La diferencia es que la proporción es esta. Sí, no, no es ni por asombro la misma proporción. Si no es Y 50-50 ni de revise las chiste. estadísticas Sí, de su no. país y se va a dar cuenta de que, uno, los hombres denuncian menos, pero Es aunque denunciaran, muchísimo menor. Sí. es mucho peor y los detalles son mucho más escabrosos. Escabrosos. Yo tuve alumnas que el esposo las encerró con su hijo en la casa y le prendió fuego. A ese nivel. Ujú. Fue mi alumna Sí, acá en eso, Concepción. ay, qué Ella terrible. alcanzó Acá a acaba arrancar porque rompió no sabe cómo la ventana y sacó a su hijo por y fue ahí que y lo salió pudo arrancando. sacar. Entonces, Bendito eso Dios. es donde uno ve que han pasado un montón de años, décadas, estamos en una cultura al otro lado del mundo, pero esas son las cosas que cuando nosotros leemos la historia tenemos que traerlas acá a nuestro contexto y ver quiénes son las Betsabe hoy día. Y esto además llevarlo a nuestras iglesias y ponerlo en cuestión, porque en las iglesias, aunque no debería, pero hay violencia intrafamiliar. La hay. Sí, Me invito a sí, sí. revisar nuestras redes, a unirse a nuestros cursos. Estamos los lunes Sí, estudiando precisamente esto durante el mes de noviembre, porque es el mes acá en Chile de la prevención de la violencia contra la mujer y estamos haciendo ahí un taller donde estamos conversando precisamente estas cosas. Bien. Así que con así eso por es. mi parte ya vamos cerrando, dejándole a la reflexión y la invitación a ustedes a irnos comentando de no solo darle más vueltas a la historia de Betsabé, a la situación, ver cómo Dios nos transforma y aún como decíamos que David se equivocó y todo eso, Dios sigue obrando y eso nos deja una hermosa esperanza, pero también viendo la historia, no solo desde David, viendo la historia desde Betsabé. De Y ella. cómo también la Betsabé, eso mismo la traemos hoy día. ¿Y quiénes son las Betsabé hoy día? Y que cuando hablemos de estas historias en nuestras iglesias podamos hacer una lectura contextual. ¿Qué pasa hoy día? Para que esta lectura de verdad tenga un sentido que sea real. ¿Cómo yo puedo poner sobre la mesa esto mismo, el tema de las violencias? Es por mi parte. Así es. Así es. Acordémonos, por favor, acordémonos que hay Betsabés en nuestras iglesias, no solo allá afuera, en nuestras iglesias hay Betsabés. No juzguemos, no seamos tan rápidos para juzgar, para señalar, porque no sabemos el contexto en el que pasaron las cosas. Y cuando conocemos el contexto, podemos darnos cuenta que, que no es imputable a ella, que ella no fue la culpable. Entonces hay muchas Aún así, el muchachas otro el día podría de decir hoy. que no, po. Ajá, exacto, ¿no? Hay muchas muchachas el día de hoy que se les señala, no sé, madres solteras o muchachas que fueron abusadas, que se les señala porque así como que, pues podías haber dicho que no. No, a veces no se puede decir que no. Entonces, tengamos ese corazón para protegerlas, para consolarlas, para apoyarlas, para acompañarlas. Pues bueno, es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense, por favor, suscríbanse, píquenle a la campanita para que les avise cuando subimos video nuevo. Compartan el video, por favor, y déjenos en sus comentarios qué les pareció la historia de Betsabe. ¿La habían visto desde este punto, desde esta perspectiva? ¿Conocen alguna Betsabe? ¿O son ustedes mismas a lo mejor una Betsabe? Platíquenos, cuéntenos en los comentarios cómo se sienten al respecto de esta historia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Yo soy Alba Celina Jessica Jerez, y esto fue Las Déboras. estudia. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Adiós!